Hola, mis queridos compañeros maestros, bienvenidos a este tema de estudio para admisión, promoción horizontal y vertical, resolución de conflictos en los centros escolares, cómo mejorar la convivencia en su centro escolar. Y pues vamos a iniciar. Cualquier duda o pregunta me la pueden dejar abajito de este video. Este tema ya está resumido, ¿eh? Lo hice con mucho cariño y espero que les sirva. Propósitos: proporcionar información sobre el tema de resolución de conflictos para el personal docente directivo y de apoyo a la educación. Para el personal docente directivo y de apoyo de la educación que cuente con elementos para impulsar la resolución pacífica de conflictos en las escuelas e intervengan oportunamente ante la manifestación de conflictos, que se involucre a toda la comunidad escolar para el reconocimiento de situaciones de conflicto en la escuela, que se promueva que el alumnado desarrolle y ponga en práctica habilidades socioemocionales, valores y estrategias para la resolución de conflictos. ¿Qué es un conflicto? Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles. Las emociones y sentimientos juegan un papel muy importante en el conflicto. La relación entre las partes del conflicto puede ser robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto. Características del conflicto: es inherente a las relaciones humanas, tiene diferentes etapas, puede tener desenlaces violentos, es posible aprender a resolverlo. Ideas sobre el conflicto: existe la tendencia a considerar que el conflicto es negativo, por lo que suele ser negado o silenciado. La manera de afrontar los conflictos define si se evade, si pueden tener una resolución pacífica o si derivan a la violencia. Aprender a resolverlos puede convertirse en una oportunidad para comunicar de manera clara y asertiva lo que causa malestar, es decir, aprender a dialogar para encontrar soluciones justas y creativas para mejorar en general de las relaciones personales. ¿Cómo saber si hay un conflicto? Los siguientes son indicadores de que se está frente a un conflicto. Las necesidades o intereses de personas o grupos se contraponen. Existe tensión que puede distorsionar lo que perciben las partes en conflicto, inconformidad por el comportamiento de las partes en conflicto, desagrado por el trato que se recibe. La situación puede sentir enojo, tristeza, decepción, frustración, vergüenza o resentimiento. Perdón, creo que pasó el gas. Formas de reaccionar ante el conflicto. La manera de reaccionar frente al conflicto determina el estilo que se tiene para resolverlo. Ignorarlo, hacer como que no pasa nada, quedarse en silencio, responder con agresión, tener una actitud defensiva y competitiva, buscar que solamente una persona o parte del conflicto escuche, imponer, gritar, insultar, decir lo que desagrada a todas las partes involucradas sin ofender al otro de manera clara y directa. Estilos de afrontar o actitudes ante el conflicto. Es importante analizar e identificar cuál o cuáles son las actitudes propias y las de las demás personas para afrontar los conflictos con la finalidad de llegar a una resolución. De acuerdo a Torrego y Gascón, existe por lo menos 4 estilos para resolver las diferencias en nuestra vida cotidiana. Competición: gano, pierdes. Acomodación: pierdo, ganas. Evasión: pierdo, pierdes. Cooperación y negociación razonada: gano, ganas. Estilos de resolución: el estilo de competición es cuando se trata de imponer nuestra decisión o nuestros intereses hacia otra persona, que consiste en el esquema gano pierdes. En el estilo de acomodación o sumisión no se confronta a la otra parte y no se plantean ni se hacen valer los objetivos y derechos propios, pierdo ganas. El estilo de evasión se da cuando una de las partes involucradas renuncia a sus propias necesidades y se desiste de la acción o proyecto que buscaba, pierdo pierdes. En el estilo de cooperación y negociación razonada, una parte involucrada en el conflicto cede un poco para que ambas partes logren su propósito, gano ganas. Debido a que llegar a la cooperación es muy difícil, Gascón plantea otro modelo, la negociación, en el que se trata de que ambas partes ganen en lo fundamental. Cuando más importantes sean los objetivos y la relación, más importante será aprender a cooperar. En la escuela, como en cualquier ámbito de convivencia, surgen conflictos entre las y los integrantes de la comunidad escolar. Por ello es necesario involucrar a la comunidad escolar, en especial a las alumnas y a los alumnos, en su resolución. Pueden ser utilizados como situaciones de aprendizaje para apoyar el proceso educativo. La resolución pacífica de conflictos contribuye al desarrollo de habilidades socioemocionales, al respeto de los derechos humanos,
a la formación personal y la práctica de valores para la paz. Continuamos. ¿Qué hacer en la escuela ante el conflicto? Clarificar y reconocer los intereses y sentimientos de las personas en el conflicto, es decir, de cada una de las partes. Favorecer el diálogo como herramienta de comunicación asertiva. Proponer alternativas de posibles soluciones del conflicto. Evaluar las alternativas y tomar acuerdos para decidir la que favorezca a todas las partes. Establecer compromisos para el cumplimiento de la alternativa de solución decidida. Seguimiento o evaluación del cumplimiento de los acuerdos. Es importante que cada parte involucrada en el conflicto aprenda a regular sus emociones, ponga en práctica valores y utilice la comunicación como vía para la resolución de conflictos. Estrategia para resolución de conflictos. El documento presenta estrategias que pueden ayudar a niñas, niños y adolescentes a realizar una adecuada resolución de conflictos. Regulación emocional. La regulación emocional es la capacidad de modificar la intensidad y duración de una emoción a fin de poder expresarla sin impulsibilidad, sin exagerarla ni reprimirla. Ello permite tener mayor tolerancia a la frustración, así como tener paciencia para esperar recompensas. Durante el conflicto se generan diferentes emociones displacenteras. La regulación emocional permite adecuar desde el pensamiento y el comportamiento la respuesta que se da frente a las emociones provocadas por una situación de conflicto. Evita que la respuesta genere un daño físico o emocional para las partes involucradas. Y aquí están unas de esas, que es enojo, vergüenza, celos, tristeza, frustración. También otra de las estrategias es tiempo fuera. Consiste en un distanciamiento en cuestión de tiempo de la situación que provoca el enojo para realizar alguna actividad placentera que permita gestionar una emoción más agradable, para tener claridad de pensamiento al regresar a resolver el conflicto. Distracción conductual. Funciona para que las y los estudiantes puedan enfocar su atención en otras situaciones o actividad que incluya movimiento y que a su vez permita generar emociones agradables en comparación a las provocadas por el conflicto. Reestructuración cognitiva también puede conocerse como cambiar la forma de pensar. Permite que ante un hecho que genera ciertas creencias negativas y racionales, se sustituyan por creencias positivas racionales. Aceptar la responsabilidad ante un conflicto. De esta manera no se culpa completamente a a la otra persona por la situación. Preguntas como las siguientes ayudan. ¿Qué hice yo para contribuir a que esto suceda? ¿Podría haber hecho de otra forma? ¿Me gustó cómo actué? Círculos de confianza. El alumno expresa de forma libre, asertiva, por turnos y de forma voluntaria sus emociones, sentimientos y preocupaciones por diferentes temas. Por ejemplo, cuando me enfado yo, cuando me siento triste, a mí no me gusta. ¿Qué? Fortalecimiento, ya estamos con las estrategias de resolución, ¿eh? Fortalecimiento del valor de la solidaridad, poner en práctica valores como el respeto, la justicia, la cooperación y la solidaridad, así como el ejercicio de los derechos humanos, el derecho a las libertades, la participación, la inclusión, entre otros. Favorecer el diálogo en la resolución de conflictos. La comunicación juega un papel muy importante en el proceso de resolución de conflicto. Debe ser clara, directa y respetuosa. La escucha activa implica atender, analizar, razonar y comprender la información que otra persona nos transmite. Es una habilidad que requiere ser enseñada y practicada. Actitud empática consiste en tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro para percibir qué piensa y cómo se siente, lo cual favorece el poder reconocer, explicar, comprender y predecir sus intereses y preocupaciones. Negociación. Una disculpa, voy a tomar tantita agua, ¿eh? Porque este tema sí está extenso y hablo mucho. Permite transformar los objetivos iniciales de las partes en propósitos de identificación de soluciones que consideren los intereses comunes por medio de una postura intermedia que busque la satisfacción de ambas partes. Debe tener reglas precisas, comunicación clara, emociones apropiadas y actitudes positivas, simetría o igualdad de poder entre las y los involucrados en el conflicto, generar diferentes alternativas de solución considerando alguna de las siguientes opciones: la ideal, que produzca el mayor beneficio; intermedia, un acuerdo aceptable; y la no aceptable. Mejora la relación de las partes en conflicto, acuerdos sensatos y satisfactorios de los intereses de ambas partes con equidad, acuerdo durable en un tiempo considerable. Mediación. Busca la resolución del conflicto de manera pacífica y mediante acuerdos.
cuando las partes involucradas han agotado las posibilidades de resolver las mismas. Rol de mediador. Debe ser imparcial y neutral, tener la capacidad de observar y escuchar con atención los argumentos de ambas partes, promover que se expresan, analizar y sintetizar la información. Voluntaria. Las partes involucradas en el conflicto son las que deciden la mediación. Tienen libertad de proponer soluciones por propia voluntad y sin imposición de nadie. Participativa. Las partes del conflicto proponen alternativas y buscan acuerdos. El mediador únicamente favorece que esto suceda. Confidencial. Lo tratado en el proceso se queda entre las partes. ¿Qué puede hacer el personal docente para facilitar el proceso de resolución de conflictos? El manejo de las estrategias para la resolución de conflictos. Conocimiento del grupo, es decir, de las características personales de cada integrante, intereses, roles que desempeñan. El contexto y las normas de convivencia, así como adaptar de manera flexible y creativa las estrategias de resolución a cada situación y grupo según las circunstancias o situaciones conflictivas. Tener y poner en práctica las habilidades comunicativas, analíticas y orientadoras para motivar sin imponer, escuchar sin juzgar, no brindar una respuesta, sino buscar soluciones entre las partes del conflicto. Continuamos. Análisis del conflicto. Aquí vamos a analizar las personas, el proceso y el problema. También pueden pausar el video para que le den lectura. ¿Qué puede hacer la familia? La escuela y la familia deben cooperar para que el alumnado aprenda a convivir con base en actitudes, valores y prácticas que contribuyan a afrontar los conflictos de manera no violenta. Para ello es necesario que en el ambiente familiar se fomente la autoestima y la confianza de las alumnas y los alumnos. Reconozcan las cualidades de las y los integrantes de la familia. Eviten las comparaciones. Acepten las limitaciones y errores propios y de los demás. Tengan en cuenta los diferentes puntos de vista y se busca el consenso de una toma de decisiones familiares. Desarrollen estrategias de escucha activa y empatía hacia las demás personas. Fomenten la cultura de la colaboración y se rechace la competitividad. Y ya, esto ya terminamos. Esto ya es de la diapositiva. Con esto terminamos este tema. Espero que les sea muy útil porque ya sabemos que en la primaria, en el preescolar y en la secundaria, en el nivel básico, encontramos mucho los conflictos en los centros escolares. Entonces, espero, es un tema que lo debemos de saber todos los maestros, pero que también nos sirve, pues parece, porque es un tema de estudio que viene en la bibliografía. Muchísimas gracias por acompañarme. Si tienes alguna duda o pregunta, me la puedes dejar aquí abajito de este video. Y bueno, si te gustó este tema, suscríbete al canal Aprendiendo con la maestra Lupita Morales. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y recuerda que tengo muchos temas de la bibliografía para admisión, promoción horizontal y vertical que los puedes encontrar en ese canal de forma gratuita, pero también si te quieres hacer colaborador de este canal y tener todas estas diapositivas, puedes dar clic al botón unirme o mandarme un WhatsApp a este número que aparece aquí y con mucho cariño ahí las puedes tener. Te mando un abrazo fuerte y cuídate mucho. Hasta pronto. Bye.